Hola, ¿cómo están? Este video es es para revisar algunos problemas que se han suscitado en la conversión de archivos de CSV y la forma en la que se exportan y se importan de Blender y del QGIS. Para comenzar, lo que quiero es un poco conversar las opciones que tenemos en QGIS para limpiar los números antes de sacarlos, que es una de las opciones posibles. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. El QGIS, cuando tenemos abierto nuestro proyecto, la capa, vamos a ponerle zoom, la capa que creamos con los datos ya procesados, cuando le ponemos Open Attribute Table, nos aparecen esta tabla de atributos. Yo puedo aquí organizarlos en orden ascendente y descendente y hacer ya un análisis del conteo de estos elementos. El problema que tengo aquí es que estas eh, no sé si es que acá hay alguna opción, Show Selected. No, estas columnas tienen un formato específico. En este caso tiene estos decimales con un montón de datos a la derecha, como 16 ceros a la derecha, con un montón de precisión que no necesitamos, sobre todo en este elemento que es un entero. Entonces, una de las soluciones que encontré, si es que puede, si es que necesitamos limpiar esto y sacar los ceros, es activar este modo de edición con este lápiz para editar las tablas y generar una nueva columna aquí que dice New Field, que está este icono con una columnita amarilla. Entonces voy a generar una nueva columna y esta columna va a ser un número entero y se va a llamar conteo o puede ser solo la tecla C. Entonces lo que voy a hacer es que sea un entero y vamos a generar una fórmula aquí, igual que en Excel, una fórmula que copie este dato, pero transformado en entero. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es seleccionar la columna que quiero editar y le voy a poner aquí la columna conteo. Esa es la columna que voy, perdón, la columna C, la nueva columna, esa es la que voy a editar. Y aquí voy a poner una expresión. Esa expresión puedo darle clic aquí y me va a mostrar como todas las opciones de expresiones disponibles en el QGIS para procesar estos datos. Y una de esas expresiones está en conversión. Y fíjense que en conversión dice toInt. ToInt y dice meta por aquí un string. Y el string tiene que estar siempre entre comillas para que sea identificado el string. Entonces ponemos OK. Listo. Entonces voy a poner toInt, ¿ya? Y aquí voy a poner entre dobles comillas el nombre de la columna que quiero muestrear, ¿cierto? Entonces si es la columna conteo, lo que voy a hacer es que esta columna conteo va a ser monitoreada y va a ser transformada en enteros y va a ser copiada en esta otra columna C. Entonces la C lo que va a hacer es copiar del un lado y transformarlo en enteros. Entonces si yo selecciono esta fila y le doy clic aquí que dice Update Selected, pum, se actualiza y se convierte en un entero y le quita todos estos miles de decimales. Entonces si le pongo Update All, pum, se genera esto de forma continua y ya puedo yo monitorear que todos los números sean correctos sin los decimales. Entonces, una vez hecho esto, puedo guardar, ¿no es cierto? Voy a guardar y puedo exportar directamente. eh, Aquí está, export feature as, y lo que voy a hacer es reemplazar el archivo que había exportado anteriormente, este de aquí. Voy a reemplazarlo porque ya no necesito que esté duplicado, digamos. Entonces, la otra cosa que es importantísima es que esté como UTF-8. Hay algunas opciones de UTF, hay este UTF-16, qué sé yo. UTF-8 es básicamente un sistema de archivos internacional, un sistema de codificación de texto, de cómo se interpreta el texto en otros sistemas. Me di cuenta que estaba con la luz apagada. Ahí sí, ahí me ven mejor, perdón. Em, entonces es importante que esté en UTF-8 este documento. Entonces le ponemos OK y se nos guarda en UTF-8. Me aparece si quiero overwrite file. Y ya, vamos a poner override file para que se sobrescriba el archivo. Entonces, si es que yo reviso este documento, este de aquí, me doy cuenta que tengo una columna extra que se llama C. Y ese número no tiene este chorro de decimales que es innecesario. Todo bien. Entonces, cuando yo importe en Blender, vamos a ponerle en Blender eh, Spreadsheet.
y busco el archivo, que es este de aquí, y puedo agregar un valor que es el número C y digo que este C es integer porque es un entero. Entonces me va a importar sin problemas todos los datos que están relacionados al conteo en mi Blender, que esa es ya donde está attributes y aquí está. Tenemos C y es un entero. Funciona perfectamente. Primera cosa de la que quería hablar. Segundo punto. Déjenme ver si estoy grabando correctamente porque siempre, ya, sí estoy grabando. Me da esa, ya me ha pasado que termino de hablar y no he estado grabando nada. Segundo punto. Si es que yo abro esto en Visual Studio Code, Visual Studio Code es muy bondadoso con cómo muestra las cosas. Y una de esas bondades es que el archivo que yo abra me muestra aquí abajo la codificación, UTF-8. Entonces me dice que este documento está en UTF-8. Entonces cuando yo abro este archivo en Excel, que no tengo problemas ya les voy a mostrar cómo solucionar ciertos otros problemas. Cuando ya yo abro este archivo le pongo, sea desde abrir o importar, vamos a ponerle nuevo documento, comando N, y nos vamos a File, Import, CSV, importar. Selecciono el que acabo de importar. Aquí me aseguro también que esté en UTF-8. Ya vamos a ver que no es la única configuración importante, sino también el idioma es vital. UTF-8. Ya ponemos next. Esto está separado por comas. Finish. Import. Veo que no tengo ningún problema. Los datos se importaron correctamente. Y como les decía, en mi compu, los decimales son interpretados correctamente en el conteo. A ustedes en algunas compus lo que les estaba pasando es que se les importa con los 16 decimales como si fueran enteros y te sale un número de 4 trillones en lugar de estar un 4. Eso es súper grave porque el momento de nosotros importar a Blender, estos datos van a dar 4 trillones. Entonces cuando yo le ponga la posición, va a estar a 4 trillones de metros hacia la izquierda. Y Blender va a tener serios problemas para visualizar eso. Voy a tener que convertir esos 4 trillones a 4 y dividirle para 4 trillones cada uno de los números. Y eso es un error muy grave en el procesamiento de datos. Entonces, cuando yo abro en Excel y digamos que yo limpio esto y elimino todas las columnas que no necesito y pongo delete, y aquí le voy a poner las coordenadas en X y las coordenadas en Y en lugar de ponerle left y bottom. Y digamos que estoy satisfecho. Inclusive voy a quitarle unos decimales a esto porque tiene demasiados decimales y me parece que eso está aquí. Vamos a darle hasta ahí nomás. 2, 4, 6. 6 decimales creo que son suficientes. Inclusive menos. No necesitamos que haya tanta información. Ah, Quitémosle un decimal más. ¿Ya? Entonces tiene 5 decimales. El rato que yo haya limpiado esto y digo, sí, ya está limpio, quiero guardarlo y pongo control, comando Shift S y lo guardo. Vamos a guardarlo aquí. Am, Vamos a guardarlo como análisis QGIS. Vamos a poner una nueva carpeta que diga base o data set clean. Perdón que sea ahí todo en inglés. Entonces vamos a ponerle aquí base o datos limpios. Ya, datos limpios y voy a ponerle aquí como CSV. Fíjense que me sale como CSV UTF-8 por defecto en mi computador. Voy a ponerle UTF-8 por defecto aquí y le guardo. Save. El rato que le guardo y quiero abrir ese documento en Blender, import, y me voy a ir a la carpeta que dice dataset clean y quiero importar estos datos. Voy a importar el dato C, porque el dato C es el del conteo, el que me interesa al final. Y le pongo C como integer y le pongo importar. Me parece que se importó, sí, no hubo problema. Ahora vamos a ver si es que es. Sí, se importó sin problemas. El problema que me estaba dando a mí es que este documento CSV, este Data Clean, el momento de abrirle en el Visual Studio Code, quiero que se fijen algo que hace el, el Excel, ¿sí? Cuando yo estaba intentando importar estos archivos y le ponía
que esto es la posición en X y es un float y le ponía importar, me daba un error. Y aquí está el error, fíjense aquí abajo. Import failed, check if import options match. Dice file key error X. Es como dice, usted está escribiendo mal la X no existe. Entonces, si intento importar la Y, por ejemplo, la posición en Y de este mismo documento, sí se importó la Y, pero no la X. No sé por qué, no tengo idea. Creo que hay algo al inicio del archivo que no entiendo, no termino de entender por qué. Pero cuando intento importar la X no me funciona. Entonces, lo que me doy cuenta es que el archivo de Excel, cuando lo abro en Visual Studio Code, el que exporté de Excel, en la parte inferior me dice que es UTF-8 with bomb. No sé qué es este with bomb. Es algo que hace Excel. Veto a saber por qué. A mí me dijo que decía UTF-8, pero de repente aparece with bomb y no tengo idea qué es lo que quiere decir with bomb. Entonces, lo bueno de Visual Studio Code, lo bondadoso que es que cuando yo le doy clic aquí donde dice with bomb y le doy clic, pum, me aparecen estos dos botones y me dice, ¿quiere reabrir el archivo con otra codificación o quiere guardar el archivo con otra codificación? Yo le voy a poner guardar el archivo con otra codificación. Y aquí está la codificación por defecto, la que está contenida en el archivo, y le pongo más bien este UTF-8. Entonces se guarda el archivo con esta nueva codificación y verifico aquí abajo que dice UTF-8. Entonces cuando voy a Blender y quiero importar el X que me daba el error, y pongo este elemento y le importo la X, que es el primer elemento, y le importo, pum, lo importa sin problemas, ¿sí? Deja de haber este error, porque el Excel me daba este UTF-8. ¿Sí? Este es el primer error que logré identificar de cómo funciona el plugin. El plugin va a identificar solo si está en UTF-8, específicamente no con este BOM, y entonces cuando yo exporto de Excel voy a tener este problema. Ese es el primer problema. El siguiente va a ser sobre la conversión de números y vamos a usar para esto Google Docs.